que poco te sirvió el himno Jesús, la bandera y la madre que te parió. Qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida, con solo ver una flor brotando entre las ruinas. Año tras año, en un acto similar a este que da cierre al mes de la memoria en San Miguel, venimos recordando a los compañeros detenidos y desaparecidos de Barrio Manuelita. Este año, con una iniciativa de las comunidades de familias del barrio, hemos impulsado, por iniciativa popular, un proyecto de declaración de interés municipal de la casa donde funcionaba el seminario, donde Raúl y Carlos fueron detenidos y después desaparecidos. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Primero, en nombre del bloque de Unidad Ciudadana Partido Justicialista de San Miguel, agradecerles la invitación y la posibilidad de contribuir con nuestro aporte a este proyecto que no es nuestro. Como bien lo dijo Eduardo, es un proyecto de los que vienen trabajando en la comunidad, en la memoria y en el recuerdo y buscando la verdad y la justicia en todos los temas que son muy dolorosos para la Argentina, y que San Miguel ha sido un elemento importante en todos los daños que hemos tenido en nuestra comunidad, con nuestra gente y con nuestras familias. Así que este proyecto que vamos a presentar el día lunes, hoy acá me acompañan los concejales Teresita Navarro, Marcela Viguera, Javier Coronel, Sebastián Cáceres y Sergio Vallejos. También va a ser extensiva a los compañeros Bruno Bachetti y Juan José Castro. Y vamos a tratar de que nos acompañen otros bloques del Consejo Deliberante, porque consideramos que la memoria debería no tener una grieta tan frágil como puede ser la política, porque todos tenemos que defender los derechos humanos. Todos estamos defendiendo en la representación de San Miguel y en cada uno de los ámbitos que nos toca representar a cada uno de los representantes del pueblo en nombre de una Constitución Nacional que en esa época, hace 42 años atrás o 40 y pico de años atrás, no se respetaba, no estaba vigente. Así que yo veo, por lo menos con entusiasmo, de que este proyecto tiene que ser aprobado en el Consejo Deliberante, más allá de que nosotros somos 8 en el bloque y después hay 2 bloques unipersonales, es decir, hay 10 concejales en la oposición y 14 en el oficialismo, pero creemos que tiene que ver con otras cuestiones esta y no con la puja permanente de la situación política actual, que también lo está, que siempre está presente, pero acá como sanmiguelinos tenemos que primero ser responsables de lo que nos pasó en la historia, saber que cuando iban a buscar a la casa que está aquí, a la vuelta en Balcarce 2019, a un sacerdote, a Jorge Adur, se encontraron con seminaristas de la congregación de la Asunción, como Raúl y Carlos, y bueno, y que fueron secuestrados y desaparecidos, que el barrio La Manuelita tiene muchos recuerdos de militantes que han hecho un esfuerzo importante por el regreso de la democracia, y también han sido desaparecidos en esa época. Acá nos acompaña Delia, que es la madre de Elena Vacas, que es una de las que ha desaparecido, junto con Bosetti, junto con Fortunato. Entonces digo, de eso se trata lo que estamos haciendo hoy, tener memoria, rendir homenajes a nuestros
militantes, sacerdotes, seminaristas, que han hecho un esfuerzo enorme en esos tiempos duros y de hierro en la Argentina, que esa memoria tiene que ser refrescada todos los días, que hoy es un día más de recuerdo, pero que debe estar presente siempre, y que con la declaración de la Casa de la Memoria de Manuelita, como menciona el proyecto de ordenanza que se va a denominar, lo que estamos tratando es justamente de refrescar todo el tiempo eso, que además después haya correlato de acciones de visitas guiadas de alumnos en edad educativa escolar, primaria y secundaria, para que esto se pueda trasladar de generaciones en generaciones, y que es una manera más de hacer el enorme esfuerzo y aporte que nosotros podamos hacer en este tiempo para que no vuelva a ocurrir nunca más. Muchas gracias a todos. Les voy a pedir a los concejales si podemos pasar a firmar el proyecto. Estamos trabajando con una escuela acá, la escuela número 19, que sus alumnos han elegido el nombre de Jorge Adur, a metros donde vivían ellos, los seminaristas y Jorge Adur, y donde los demás compañeros también militaban acá en la zona. A los compañeros de Comunidad de Barrio Manuelita, Carlos Di Pietro, Padre Jorge Adur, Eduardo Rossetti, Elena Vaca, Daniel Fortunato, Raúl Rodríguez. En nombre de toda la Comisión de la Memoria de Barrio Manuelita y de todas las organizaciones, vecinos que se han juntado acá para acompañarnos, pedimos un fuerte aplauso. ¿A dónde estábamos? ¿Al lugar del acto? Sí, le vamos pidiendo al compañero Antonio Fernández que se vaya acercando, porque bueno, la comisión de la memoria de Barrio... Gracias en nombre también de los compañeros de la Comisión Manuelita en estar presente. En realidad, la compañera decía, bueno, manifestar un poco lo que fue nuestra acción, nuestra actividad como Comisión Campo de Mayo en esta región, y más que hace poquitos días hicimos un nuevo acto, número 12 en Campo de Mayo, y también hace 10 días atrás entramos a caminar por el Campito, un lugar por donde pasaron más de 5.000 detenidos desaparecidos. Es cierto que esta acción nuestra nos ha llevado a marcar muy fuerte lo que es nuestro territorio, y en saber no solamente los que han sido responsables políticos, militares, civiles, también sectores de iglesia como responsables de muchas de nuestras desapariciones, es cierto. Pero bueno, me voy a desviar un poquito del tema, le decía recién a Pancho, porque muchos de ustedes ya saben que yo fui seminarista y con estos compañeros estuve trabajando mucho, hace mucho tiempo, con el superior de nuestro seminario, Jorge Adur, en la construcción de una iglesia en la tierra, no aquellas que nos dicen algunos eclesiásticos y nosotros decíamos hay que construir el paraíso entre los pobres, entre nosotros. Y esto nos llevaba a que con Jorge, con Raúl, con Carlos, con los compañeros que éramos parte de aquel seminario en Villa Adelina, que éramos 16 seminaristas más el grupo de curas, decíamos vamos a construir una comunidad diferente con nuestro compromiso en estas comunidades. Y esto hizo que Jorge, con ellos y con otros grupos de compañeros y ex seminaristas que se han salvado, que ese día por suerte fueron avisados que no entraran al barrio, que están vivos y que hoy algunos de ellos son curas de Nuestra Señora de Lourdes, por ejemplo, acá cerca. Con ellos queríamos nosotros decir, igual que hoy Francisco, hay que construir acá. Nosotros en nuestros pueblos teníamos que tener un compromiso diferente de lo que muchos sectores de iglesia en aquellos tiempos y hoy inclusive siguen diciendo. Esa no es nuestra iglesia es la de los pobres, es la del compromiso, esa iglesia es la que nosotros impulsábamos con mucha fuerza. Por eso Carlos, por eso Raúl dieron su vida, por eso hoy estamos pidiendo que Francisco a ellos y a muchos de los otros que han perdido su vida los declare mártires de la fe. Hay un compromiso de Francisco y va a empezar seguramente con nuestro obispo allá del norte que fue muerto por la dictadura,
y seguramente vamos a continuar con otros más. Ser mártires de la fe significa un compromiso muy fuerte con nuestras comunidades, un compromiso de muchos de ellos y de muchos de los que hoy todavía por suerte siguen manifestando cómo llega el tema de comprometerse con una comunidad que sufre. Nuestra comunidad, especialmente de los sectores más pobres, hoy decimos que tiene que ser liberada de alguna manera. Nosotros luchamos por la liberación, lo hacíamos en esa época y lo seguimos pidiendo hoy. El hecho que hoy existe cárcel donde muchos de los nuestros están encarcelados, nosotros vamos a pedir la liberación, la libertad de ellos. En Argentina, en Brasil con Lula, en otros países donde hoy se manifiesta el poder tratando de tenerlos presos a aquellos que tienen una voz de libertad. Por eso, desde esa iglesia, de aquellos tiempos, de los 40 años atrás, del compromiso de muchos de nosotros hoy, vamos a seguir exigiendo un mundo distinto y vamos a seguir luchando por la libertad. Cuando hace unos días en Campo de Mayo nosotros decíamos no vamos a aceptar que el ejército o que Macri en este caso considere que una parte de ese lugar sea considerado un parque nacional, nosotros más que nunca vamos a decir vamos a luchar para defender los espacios de la memoria en Campo de Mayo. Todos ustedes deben saber que en Campo de Mayo existieron 4 centros clandestinos de detención. El peor de todo y a nivel nacional, el Campito, donde hemos estado estos días, donde hemos caminado estos días, gracias a una jueza, Alicia Vence, que nos permite entrar, caminar y ver, porque hoy está ese lugar bajo el amparo judicial, por allí pasaron más de 5.000 detenidos desaparecidos. Cerca de ese lugar, la base aérea por donde los llevaban nuestros compañeros, los drogaban para tirarlos de los aviones, también vamos a marcar para que sea considerado sitio de memoria. Pero si venimos un poco más a la entrada de Puerta 4, nos vamos a encontrar con una maternidad, por donde pasaron muchas de nuestras compañeras. No son muchos los que hemos recuperado su identidad, pero todos nosotros que vivimos esta región seguramente conoceremos a muchos jóvenes de hoy, 40 y algo de años, que no saben, no están seguros de su identidad. Y si ayudamos a que ellos se puedan hacer ese análisis de sangre, nos vamos a encontrar casi con seguridad que muchos de ellos son hijos de nuestros compañeros. Ustedes saben que hay más de 300 de estos jóvenes que todavía no han recuperado su identidad y muchos son vecinos nuestros. Muchos están caminando con nosotros seguramente en varios de estos lugares cercanos a nosotros. En este caso nuestros compañeros. Pero también les quiero contar que los genocidas también están caminando al lado nuestro. Estos días hemos llegado donde está viviendo Bianco, por ejemplo. ¿Ustedes sabían que Bianco, uno de los que entregaban a nuestros niños desde la maternidad, hoy está libre, está en su casa, está en Bellavista viviendo y camina, va, le sacamos fotos el otro día con algunos compañeros, él sube a los colectivos como si no ha pasado nada. Cuando no solamente, si ustedes caminan en el lugar donde él está viviendo, tiene adelante su Falcon, ese Falcon, que por acá lo vi que estaba Fabián, ese Falcon que ya la hoja en su momento, 40 años atrás, 30 y pico años atrás, decía que con ese Falcon él sacaba a los niños de la maternidad. Él está viviendo en un lugar donde ese coche lo tiene ahí en la puerta de su casa. Qué casualidad, qué impunidad. Y así como este tipo, nosotros sabemos de muchos más de ellos que siguen viviendo acá en la zona. O sea, como que la justicia ha pasado de largo, lo ha dejado libre, como los 93 que hoy están en Campo de Mayo. Seguramente ellos hablan de una cárcel. Mentira, eso no es una cárcel, eso es un lugar de fin de semana donde van con su familia, donde van a pasar el tiempo. Ese lugar nosotros vamos a seguir exigiendo que se nombre como sitio de memoria y como lugares para marcar la historia muy fuerte. No vamos a acordar con la propuesta de Macri. Por lo tanto, desde Campo de Mayo solamente voy a decir lo que decíamos en su momento. Ni un paso atrás a la memoria, la verdad y la justicia. Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas. No los queremos en Campo de Mayo, ninguna guarnición militar. Para ello la cárcel común. Juicio y castigo a los empresarios, civiles, miembros de la cúpula eclesiástica y cómplices del terrorismo de Estado. Apertura de todos los archivos de la dictadura. Ningún represor ni cómplice en cargos públicos. Verdad y justicia para las familias del submarino Ara San Juan. Nuestro apoyo a la lucha de las 44 familias. No a los despidos del sector público y privado, no al saqueo y al ajuste.
derogación de la ley antiterrorista y todas las leyes que nos retrotraigan a la doctrina de la seguridad nacional, por la democratización de la palabra y contra la monopolización de las comunicaciones. Defendamos la ley de medios, que es una conquista de nuestro pueblo. No a la instalación de bases de Estados Unidos ni a la entrega de la soberanía en Malvinas, no a la baja de edad de disponibilidad, no a la persecución política contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su familia y miembros de su gobierno. Basta de amenaza a nuestro dirigente, nuestro apoyo, solidaridad y acompañamiento con Roberto Baradel en su momento, que había sido, de alguna manera ellos estaban tratando de menoscabarlo, y aparición con vida de Julio López, por más memoria, verdad y justicia, con nuestros 30.000 hasta la victoria siempre. Gracias. Tenemos que tener en cuenta el avance neoliberal se manifiesta en todos los países de la misma manera. Creemos muy importante estar preparados para esto en todo territorio, desde los barrios, desde las comunas a nivel nacional. El hecho de plantarnos en una posición de conjunto, con una política fuerte para combatir ese avance neoliberal, es lo que nos puede garantizar mínimamente, creemos nosotros, mínimamente frenar un poco este avance. En base a eso está hecho este documento, también como en carácter de información. Queríamos decir de que se organizó una juntada de firmas pidiendo la libertad de Lula, que empezó, la iniciativa empezó desde acá, desde Argentina, después se pasó a Latinoamérica y siguió en el mundo. Hay más de 300.000 firmas ya juntadas. En el primer día se habían juntado 100.000 firmas, si mal no recuerdo. Pero bueno, lo importante es que toda expresión que lleve a solidarizarnos por supuesto con el pueblo de Brasil, con los trabajadores, con el compañero Lula, va a servir. Eso por un lado. Por otro lado, también hay una posibilidad hay un pedido de una audiencia para el día 18 en Brasil, para verlo a Lula, para poder entrar. Si se puede entrar, bueno, bárbaro. Serían un grupo de representantes del CERPAC también. Si no se puede entrar, bueno, igualmente el pedido está, el hecho político de estar presente ahí y que vean que hay una oposición a nivel latinoamericano, a nivel mundial, el hecho político en sí es bueno. Así que, bueno, voy a leer nada más que un pedacito de esto. Y si pido Lula da Silva, respetar los convenios internacionales que garantizan al pueblo de Brasil el ejercicio de todos sus derechos humanos, en especial la libertad de movilización y expresión, así como el derecho a la protesta social. Exigimos la libertad plena, sin restricciones, de Lula da Silva y la nulidad del juicio que lo condenó. Brasil vive, la lucha sigue y sigue, Lula libre. Servicio, paz y justicia en Latinoamérica. Muchas gracias, compañero. Bueno, está presente acá Fabián Domínguez. Me gustaría que nos diga una palabra. El estar en este acto también es un acto magnífico y maravilloso, porque reencuentro entre muchos militantes y lo que estamos por un gobierno popular, nacional y democrático. Y me parece que esto también es una tarde magnífica para festejarlo y recordar a nuestros compañeros. El trabajo que hacemos en la memoria también hace que estemos luchando contra el olvido que de la parte del gobierno trata de hacer, de que nos olvidemos. Así que agradecemos también a los compañeros. Así que, bueno, te doy la palabra. Bien, gracias por invitarme. No pensé que iba a decir algo. De todas maneras, uno mientras se prepara el acto, yo no preparé nada, pero antes de ayer me llamaron por teléfono por alguna cuestión, y ahora mientras leía el proyecto, también pensaba lo mismo, que en ese momento, para ampliar, que hace falta también homenajes a otras personas que han estado vinculados al barrio, y algunos están vivos, otros también fueron afectados por la dictadura. Se lo mencionó acá el doctor Marcos. Él es uno de los casos. Lo secuestran en
en abril del 77 habíamos escrito en algún momento en la hoja un artículo que se llama La Caravana de Abril, donde son secuestrados el doctor Marcos, Alberto López Camelo con su esposa, digo, es un paquete de gente, pero el doctor Marco en particular, que era de Manuelita. Y después pensaba también este seminario, que en realidad fue un seminario corrido por Monseñor Aguirre, el obispo de San Isidro. En ese momento también estaba Monseñor Laguna, que era el segundo, que después terminó siendo el obispo de Morón. Son corridos porque molestaban allá. Molestaban porque estaba metido, como alguien mencionó acá, en la zona de Olivo, en la zona de La Lucila, y por lo tanto a los pibes que le generaban un movimiento de conciencia eran pibes de clase media, media alta, y eso molestaba. Por lo pronto eligieron un barrio en el distrito, en la diócesis de Morón. Duró muy poco, eso fue en el barrio Luna por Trujuy. Estuvieron 6 meses, un año, y como ahí el obispo Monseñor Raspanti le exigía a Adur que estuviera todo el tiempo en el seminario, y Adur tenía múltiples actividades, bueno, decidieron correrse y terminan viniendo acá. Pero eso por ahí es un hecho que se dice pocas veces. Estuvieron en Morón, y de Morón salió un seminarista que está trabajando en Cuartel Quinto. Esto Ernesto Sosa lo sé hace bastante poco. Y ese seminario que se viene para acá también es roto de alguna manera por la misma comunidad. ¿Por qué? Porque permiten que venga Adur con algunos seminaristas, los dos, Carlos y Raúl, por un lado, que estaba muy avanzado, Luis Ramón Rendón, que era el que estaba a punto de ser ordenado sacerdote, que no está el día del secuestro, y después, hubo Paul Smolder, que era un belga, que vino acá a Manuelita. No sé si no se bancó el barrio, no sé si no se bancó ese estilo que tenía la congregación de moverlos de acá para allá. Lo que sí, él sale de la congregación y se vuelve para Bélgica. Es decir, que había más seminaristas de los que nosotros solemos mencionar. Y de los que están vivos, y por ahí habría que en algún momento ver de convocarlos, lo que pasa es que viven en Santa Fe 1, que es Rodolfo Martínez. A él no le permitieron venir acá. Directamente le dijeron que no tenía vocación de sacerdote. Con lo cual, decirle eso en el 76 era echarlo del seminario. Quedó boyando con el riesgo de que le pasara lo mismo que a los seminaristas, finalmente a los otros seminaristas que fueron secuestrados. Finalmente lo recoge Monseñor Saspe en Santa Fe, y ahí, digamos, de alguna manera zafa, y está en estos momentos como bibliotecario en la Universidad Católica de Santa Fe. Así que con él suelo tener contactos. Estuvo cuando se cumplieron los 30 años de homenaje, que se hizo la misa en la capilla. Y otro es Gerardo Barton, que también fue seminarista, y a él le prohíben, lo mandan a otro lugar de la congregación, a Palermo, y no le permiten venir acá. Con lo cual, él ni va a Palermo ni viene acá, sino que queda boyando. Y como cumple años el 4 de junio, esto lo suele contar Kelo, venía ese día, 4 de junio, que se había producido el secuestro a las 7 de la mañana, él venía a media mañana para festejar su cumpleaños con sus amigos. Llovía cántaros, el barrio había hecho un dispositivo para que nadie se acercara a la casa, y Kelo es el que lo engancha caminando bajo la lluvia, lo da vuelta, lo lleva de vuelta al 202, lo sube al 203, empapado el otro, sube al colectivo llorando, yendo no se sabe hacia dónde, porque no quería ir a su casa, no podía ir a la casa de ningún amigo, bueno, pero él logra zafar. En estos momentos es periodista, es poeta, vive en Neuquén, y estuvo a mitad del año pasado, hacia julio, agosto, y estuvo sacándose recorriendo la casa. Justo lo enganchamos a Juan Manuel, que siempre estamos molestándolo a Juan Manuel, que es el que está en la casa que queremos declararla, ¿no? Como, Juan Pablo, como lugar de memoria histórica, y justo lo enganchamos, así que pudo entrar, pudimos sacar algunas fotos y recordar el lugar donde él había estado con sus compañeros. Es decir, hay memoria viva de ese momento que estuvieron viviendo y zafaron, entre comillas, no fueron secuestrados. Y hoy, en realidad, iba a venir a acompañarnos una chica que estuvo involucrada en el secuestro. Siempre que me invitan a hablar, yo digo que no fue un secuestro que ocurrió el 4 de junio, sino que fue una cadena de secuestros desde el 3 de junio a las 7 de la tarde en la rotonda de
San Isidro, el Rotondo de Acososo, ahí frente al hipódromo. Ahí ocurrió el primer secuestro. El segundo fue a la medianoche, donde secuestran a otro seminarista, Juan Dilla Casares. El año pasado estuvo su hermana en este acto. Y después a las 7 de la mañana se produce la tercera etapa, todo buscando al cura Adur. En el primer secuestro, en la Rotonda de Acasuso, se terminan llevando a quien se conoce como el Negro Antonio. Hoy sabemos que se llama Carlos Carballo, que era militante de la UES, venía de la zona sur y estaba a cargo de la UES de zona norte hacía muy poco. La otra que secuestran es Fernanda Noguer, Namba, una chica de 19 años que hacía 2 meses había dado a luz a una bebé y habían ido a una reunión de la UES. Por lo tanto, Namba, que no tenía con quién dejar a su bebé, tenía al bebé en brazos, una nena de 2 meses. Por lo tanto, en el secuestro se llevan a ellos 3, digamos, y se llevan a otros también que estaban en esa parada de colectivo. Bueno, la bebé, Lucía, después de muchas peripecias, primero que la dejan libre, digamos, con otras personas y la derivan a la casa cuna, y en la casa cuna después de un tiempo los abuelos la logran recuperar. Lo cierto es que Lucía se cría en una familia de clase media, media alta, una familia que está muy vinculada con la clase sanisidrense. El tío era el intendente militar de San Isidro, por lo tanto su educación es una educación más bien tradicional, conservadora, de derecha, aunque nunca le negaron su nombre, Lucía Villagra, siempre fue educado con algunos parámetros más pertenecientes a la familia Noguer. Y ella siempre negó, o por lo menos nunca escuchó, aunque siempre se lo contaban, nunca escuchó su historia. Sí que su mamá estaba desaparecido, algo sabía, pero no demasiado. Ella ahondar en esta historia. Finalmente, hace 2 años empezó a investigar y escribió una primer biografía contando quién era ella. Y hoy iba a venir a presentar ese testimonio. Anoche falleció un primo de ella, en realidad se suicida, así que esa presencia de ella acá no iba a poder estar. Seguramente en otro momento va a andar por el barrio, pero ella tenía muchas ganas de venir a este lugar porque ella se entera un poco de la historia de su madre al conocer que hubo un secuestro triple. Y ella siempre pensó que iba a haber un secuestro único en todo San Isidro y que era de toda la dictadura. Bueno, muchas veces uno escucha y parece que es muy naif, porque de hecho cuenta que hace 2 años se enteró de lo que era una unidad básica. Es una chica que tiene 40 años, pero vivía encapsulada en lo que es San Isidro. Así que bueno, ella mandó un mensaje hace un rato, venía del velorio, quería venir acá, pero estaba sin dormir, así que mandaba la adhesión al acto. Bueno, quería simplemente contar esto. Hay mucha gente todavía que por ahí tenemos que recordar algunos casos, invitar en otros porque están vivos, que están vinculados con eso. Hay gente que mantiene la memoria. Y termino con esto. Lo importante que va a ser que tener una casa de la memoria en el barrio Manuelita, por lo simbólico y por la cantidad de actividades que vamos a poder hacer. Así que es importante que los concejales logren hacer lobby, quórum, lo que sea, como carajo se llame, se consiguen la mitad más 1, lo que haga falta, y que esto, porque con 10 no va a alcanzar, hay que convencer a los otros, que lamentablemente los otros como nunca son los otros. Ojalá fueran parte de nosotros, aunque pensaran distinto, pero la actitud del gobierno muchas veces hacen que sean los otros, y no son nosotros. Así que van a tener que convencerlo que sean nosotros para que apruebe esta decisión de tener una casa de la memoria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fabián. Y como vos comentaste el tema de la historia y que continuamente nos estamos descubriendo cosas, el año pasado el padre Ramón Randón, que fue compañero de Adur, vino también acá a la casa donde ellos vivían y contó cómo se salvó ese día. Así como está contando Fabián, él nos transmitió a nosotros que ese día había viajado al interior con un vecino a llevar flores, que era florista. Habían ido a entregar flores y cobrar flores. Ese día estábamos con gente de Sofovial, tenemos la grabación con Juan Pablo, con Pancho, y se salvó por un milagro. Él cayó, dice que tuvo un accidente en el camino cuando venía,
porque cuando secuestraron a los seminaristas venían por 2 personas y calculamos que era por él, por Ramón Randón y por Jorge Adur. Ninguno de los dos estaban. Ramón se había ido al interior y tuvo un accidente en el camino, que la camioneta cayó al lado de un río. No sé cómo hicieron para salir, estaban todos mojados, y acá llegó a la noche y ya la hermana Filomena, que vivía acá al lado de la capilla del barrio, Manuelita, había ido a avisar a la familia, y su hermano de Ramón lo estaba esperando en Gaspar Campo y Mitre. A la noche estaba ahí, no sabían por dónde. Él sabía que tenía que venir porque la casa de los seminaristas, que de la calle que está atrás mío, es Balcarce. De la esquina, 40 metros vivían ellos. Y bueno, el hermano lo ve que viene una grúa con el coche del vecino. Le empieza a hacer señas, ahí lo lleva en su coche y de ahí él puede partir a Chile y se salvó. Pero eso lo supimos a los 41 años que había pasado. Así que historias como esa continuamente estamos recibiendo. Así que bueno, quiero agradecerle mucho a Fabián y también a Lucía Villagra por hacer su adhesión, que es hija de desaparecidos. También las adhesiones de Unidos y Organizados, la CUC Malvinas, la CUC Moreno, la CUC San Miguel. Agradecer a las chicas acá que están sirviendo, y muchachos, este pequeño refrigerio que estuvieron haciendo ayer las compañeras, alumnas egresadas de UFO, que prepararon todo para que ustedes puedan estar un poco más cómodos. Bueno, y lo quiero invitar, ya que estamos hablando de la Comisión Campo de Mayo, que es tan importante para nosotros, al secretario de la Universidad Nacional de General Sarmiento, a Gustavo Ruggiero. Muchas gracias siempre por la calidez con la que venimos al barrio La Manuelita o a su sociedad de fomento, ¿verdad? En principio, si me permitís, Lidia, decir una breve cuestión que quizás un poco en el atrevimiento de esta función que tengo el honor de desarrollar en la universidad, la posibilidad de tener un micrófono, hacer uso de la palabra. Digo en el sentido de hacer una pequeña reflexión sobre la significación social que tiene que hoy podamos estar aquí. Hemos estado en otras oportunidades, en este mismo lugar, en esta misma plaza, haciendo esta conmemoración. Eso habla de la permanencia, de un compromiso, habla de la maduración, de un conjunto de mujeres y de hombres y de jóvenes, que somos los que estamos aquí hoy presentes, desde distintos lugares, desde distintas funciones, desde distintas instituciones y organizaciones. De modo que cuando se quiere ejercer la sospecha sobre la indolencia o la indiferencia de nuestro pueblo, no se está queriendo hacer otra cosa que desestimar su posibilidad organizativa, su permanencia en la lucha. Ustedes deben saber que Rodolfo Walsh decía que las clases populares tenían que iniciar cada vez su propia memoria en cuanto a sus luchas. Que estemos hoy a tantos años del horror, a tantos años del dolor causado por el terrorismo de Estado en nuestro país, sosteniendo la memoria de nuestros 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, habla de una posibilidad de haber vencido esa dificultad de no sostener la memoria de nuestras luchas. Así que bueno, eso en principio quería ofrecer como reflexión, pero sobre todo se me invitó a decir alguna cosa respecto del compromiso de una universidad pública. También está la Universidad Nacional de José Paz. Felizmente y afortunadamente en estas iniciativas. Hace poco, como mencionó Antonio, junto con personal de sitios de memoria, de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, hicimos un ingreso a Campo de Mayo, al sector de lo que se conoce como el Campito. Hay una decisión bastante firme de poder avanzar en la señalización de al menos 5 lugares.
propiamente el campito, el penal, en donde, como decían hace un rato, hay 93 genocidas detenidos. Un sitio menos conocido que se denomina Las Casitas, que está, para los que conocen y deambulan por el acceso de tránsito en Campo de Mayo, entre Puerta 4, antes de llegar hacia el giro a la izquierda que nos llevaría a Torcuato. Allí están Las Casitas, el hospital, y un lugar que francamente podría ser bastante determinante en cuanto a la apropiación social y colectiva de una simbolización, de una señalización. Cuando ingresamos a Campo de Mayo por Puerta 4, saben que inmediatamente a los pocos metros doblamos hacia la derecha en dirección al hospital. Obviamente que en el hospital, si bien está señalizado por la lucha popular, no está señalizado por el Estado. De modo que este conjunto de señalizaciones vendrían no solamente a reforzar, sino a ser también un hito histórico-político. Pero decía que en la curva a la que me refería recién, es el punto de acceso más inmediato a lo que fue la pista de aviación, desde donde salían los vuelos de la muerte. Entonces, eso coincide también con el ingreso a las oficinas de la comandancia, de la guarnición, de modo que poner allí una señalización implicaría una cuestión no solamente simbólica, sino de construcción permanente de este ejercicio de memoria. Una forma de un recuerdo constante de a dónde estamos ingresando. Ustedes saben que toda sociedad habla de sí misma a través de sus monumentos. Todavía nosotros no podemos remover ese monumento que se erige en emblema de una forma de haber entendido la construcción de nuestro Estado, que es el que está en la diagonal sur, que es el monumento a Roca. De modo que una señalización que hable de las luchas de nuestro pueblo, que hable del dolor causado a nuestro pueblo por el terrorismo de Estado, se sostiene en esa disputa por cómo se relata la historia de nuestra nación. Esos 5 lugares, en principio, serían 5 lugares de señalización, y aquí es donde a Lidia, Pancho, Antonio les interesa que cuente el rol de la universidad, porque el rol de la universidad es modesto, quiero decir, aunque no sería lo mismo si no está. O sea, estando cumple una función de sumar un esfuerzo más, no estando significaría restar a esta lucha colectiva. Entonces, la señalización tendría un aspecto material que tiene que ver con financiar, concretamente algo que no es muy complejo. Ustedes ya saben cómo son las marcas de Memoria y Verdad Justicia. Son apenas, en algunos casos, unos carteles, o en otros casos, la construcción de unos pilares. Eso tendría que ser sostenido por el Estado Nacional. Desde el sitio de memoria nos dicen que eso ya no va a ser posible porque no hay recursos, eso es lo que dicen. Se habilita la instancia administrativa. Hacemos una vaquita, dice Mariano García Colina. Bueno, pero para cortar tiempo, nosotros lo que decimos que no hay que dejar de insistir en que el Estado Nacional lo sostenga, pero si no lo sostiene hay que sostener la señalización. Podría hacerlo el Estado provincial, y si el Estado provincial no lo sostiene, podrían ser los gobiernos locales, el municipio de San Miguel, el municipio de Malvinas, y si en todo caso todo eso fracasara, digamos, en el intento de sostener ese soporte material, lo va a hacer la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es una decisión ya tomada por su rectorado, de modo que eso no se constituya en un impedimento para lo que estamos hablando. Bueno, y simplemente terminar diciendo que ese compromiso que una institución pública como una universidad puede aportar, no solamente es en estas cosas, sino también en reactivar en la medida de lo posible lo que fue en su momento el proyecto de ley de creación de un instituto para la recuperación de la memoria de Campo de Mayo. Proyecto que fue trabajado colectivamente por más de una compañero que está aquí presente durante aproximadamente 2 años,
en un proceso muy colectivo, en un proceso que implicó organizaciones de derechos humanos, organizaciones políticas, organizaciones educativas, sindicatos, a la universidad, y que en la persona del diputado Juan Carlos Junio y Juan Carlos Heller fue presentado en su momento y no prosperó. Nosotros queremos que están dadas las condiciones para que en el bloque de Unidad Ciudadana, actualmente en el Parlamento Nacional, se pueda reactivar a través de diputados como el Chivo Rossi, Wasek Silov, o Mayra Mendoza, o Laura Alonso, especialmente, que está vinculada al sistema universitario, o de tantos otros u otras compañeras, que pueda ser reactivada la discusión parlamentaria, a propósito de que el propio presidente nos dejó la posibilidad, con esa provocación de pensar Campo de Mayo solo como un parque nacional, de reactivar una discusión pública que en su momento no tomó tanto estado público, como la posibilidad de un instituto para la recuperación de la memoria de Campo de Mayo. Instituto que tendría la novedad de ser un instituto gestionado por múltiples actores, es decir, los propios organismos de derechos humanos, las universidades nacionales, gobiernos locales, con un carácter autártico, en fin, habiendo aprendido ya de todo lo que las propias instancias de espacios de memoria nos han enseñado, el espacio de ESMA principalmente, pero no solo ese, los que están en otras provincias también. Y finalmente decirles que hace muy poco hemos ratificado el compromiso con la lucha de memoria y verdad y justicia a través de algo que quizás que todos conozcan, pero por las dudas lo volvemos a comentar. La universidad tiene un programa que se llama Memoria y Territorio, y allí reúne todos los años a cientos de jóvenes, porque es así, son cientos, literalmente, que trabajan con sus profesoras, profesores en esta región, y que no cesan de inscribirse al programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria. Por eso cierro volviendo al comienzo, es decir, no somos un pueblo indolente, no somos un pueblo indiferente, somos un pueblo que le ha dado al mundo, a la historia mundial, le ha dado la emblemática lucha de abuelas y madres de Plaza de Mayo, de modo que a partir de allí en adelante tenemos un piso muy alto para seguir sosteniendo nuestra lucha. Muchas gracias. Es una historia más de tantas. Uno de repente no debe contar la historia de uno, ¿no? Porque fueron muchas, y eso comenzó no en el 76, comenzó en el 70, 69, cuando el Cordobazo, cuando después todo. Entonces esto es largo. A nosotros nos detienen en el 75. Mi hija es llevada, como decía la compañera acá, embarazada a término. Fue llevada con su esposo, bueno, mi hijo, estuvimos todos. Yo estaba en el hospital de San Miguel y me retiran de allí, me retiran compañeros para avisarme lo que ocurría, ¿no? Y bueno, después vinieron y me detuvieron a mí. Esos tiempos fueron muy lamentables para tantas, porque no fue mi hija sola la que llevaron embarazada a término. La torturaron tanto, porque las torturaban a todas, que estaba a término, es llevada a la maternidad Cerdá para que tenga su hijo. Nació muerto. Soy que tendría que tener 42 años. Y bueno, como uno de repente tiene la memoria, la tenemos que tener todos. Nosotros empezamos en el 75 a militar junto al compañerazo Tito de Lerone. A Tito lo matan en el 74. Fue uno de los primeros que salió a los barrios y a las fábricas, qué es lo que pasaba con los empleados.
se ocupaba de derechos del trabajador, ¿no? Y bueno, nosotros estábamos con él cuando el día que matan a Tito de Lerone, que fue en el 74, él se encontraría con todos los jóvenes y entre eso mi hija. Lo sale de la Positiva, que está enfrente del correo de, muchos son, acá lo conocen, de San Miguel, y allí lo matan a mansalva a los dos, a su señora y a Tito. No obstante a eso, cuando se están, esto lo hago por un reconocimiento a la memoria de aquel compañero y su mujer. En primera junta, ahí en San Miguel, donde está la plazoleta esa por ahí, lo estábamos velando. Y no conforme que lo mataron, pasaban, ya estaban. No es que empezó en el 76 esto, porque empezó mucho antes, y muchos lo saben, ¿no? Pasar a tirar tiros, a mansalva. Al compañero, muchos compañeros que estuvieron allí siguieron. ¿Y dónde llegaron estos señores? A la comisaría de San Miguel. Allí estaban como atentos a lo que hicieron y bueno, pasó. Ahora, como en ese momento se empezó, no es en el 75, 76, nosotros fuimos detenidos en el 75. Nos llevan a todos y bueno, fueron para mi hija embarazada, ya lo dijo la compañera acá, no resistió la tortura porque estaba a término. Y bueno, la llevan, nace el hijo y continuamos. Ahora, dejando de lado el problema familiar y en cuanto, porque esto a veces uno lo dice para un reconocimiento y nada más, pero fueron tantos. Y de allí, bueno, estuvimos detenidas, mi hija, mi hijo, el esposo, todos, fueron como 5 o 6 personas que se llevaron ese mismo día. Entonces, esto uno lo dice porque, bueno, porque también a veces a uno le da cosa contar las cosas de uno, porque esto fue generalito y lo saben, lo que estuvimos, lo que vivieron en esa época. Y en cuanto a lo que dice el compañero Antonio de Campo de Mayo, sí, es todo. Eso es lo que hay que hacer, no dejar un espacio para los asesinos, no dejar ningún espacio y que anden en la calle como si nada, caminando. Eso pienso que no hay muchos compañeros que lo saben, ¿no? Y bueno, ahora voy a decir la actividad. Nosotros tenemos un grupo de compañeras, que algunas ya no están. Tenemos una plaza de la memoria en José Cepaz, ¿no? Las hicimos el 5 del 70, a ver si me equivoco, después que vino Kirchner, de 2005, de 2005 en adelante. Cuando empezamos a caminar con hijos de desaparecidos, porque es lo que pedían para formar tener esa plaza y se va a hacer un reconocimiento. Se iba por muchos lugares donde decían, no, acá nunca pasó nada. Bueno, pero eso se deja de lado porque ya está. Así que eso quería decir, y que tenemos allí una placita de la memoria donde nosotros hemos hecho actos y bueno, y sigue estando, ¿no? Y bueno, nada más, no puedo hablar más porque bueno, no me da para tanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángela Le. Bueno, Ángela da su testimonio, uno de los tantos. Es inevitable que
que las emociones y los sentimientos a uno lo afecten cuando toca recordar a un compañero como Hugo. Yo cuando venía para acá venía pensando justamente en eso, ¿no? En que hoy, por lo menos de las veces que he participado, iba a ser la primera vez que íbamos a participar de este acto sin la presencia de Hugo, sin Hugo en el micrófono, sin Hugo dirigiendo esto, sin Hugo colaborando y sin su presencia, ¿no? Y empezaba a pensar uno en esto de las presencias y las ausencias y lo notoria que se hacen algunas ausencias y sobre todo en los tiempos en las que estas ausencias se empiezan a sentir más fuertes. Y llega uno acá y se encuentra con Ángela y te encuentra con Antonio y se hace más fuerte todavía ese sentimiento, las emociones. Y cuando los compañeros vienen y te dicen, bueno, recordalo vos a Hugo, peor todavía, porque uno sabe cómo encaramos, cómo arrancamos esto. Y la verdad que yo me lo imagino al viejo acá, mirándome, y si yo empezara a hablar de él, a contar anécdotas o a contar situaciones que hemos vivido juntos y demás, no sería su mejor cara la que él pondría en momentos que están pasando, las cosas que están pasando. Hoy nosotros nos reunimos acá a recordar a compañeros que han sido desaparecidos, que no sabemos dónde están, a que nuestros concejales, nuestros representantes se comprometan a presentar un proyecto para rescatar su casa y que la memoria del barrio tenga su espacio. Y hace 2 días estábamos escuchando como otra vez la oligarquía que nos gobierna y sus representantes ponen en duda el número, nos atacan. Hace 2 días nada más. Una persona cuestionó el holocausto y cuestionó el número de nuestros compañeros desaparecidos. Y por el cuestionamiento del holocausto salió a pedir disculpas. Por haber minimizado la muerte y la desaparición y la tortura de nuestros compañeros no dijo nada porque a la oligarquía que nos gobierna no le interesan esas cosas y hasta lo da como saldado. No está de más entonces que hoy mientras recordamos a Hugo digamos que fueron 30.000. Fueron 30.000. Y como si esto no fuera suficiente, tenemos que ver a nuestros granaderos portando la bandera de España, tenemos que ver que un buque inglés atraque en un puerto argentino y que la prefectura vaya a cuidarlos de los héroes de Malvinas, de nuestros veteranos. Digo, yo lo veía hacer por televisión, no podía creer que esto esté pasando. Bueno, estas cosas están pasando. Nos están destruyendo desde la economía, están atacando a nuestro pueblo, lo están haciendo pomada con los tarifazos, con la baja de salario, nos están endeudando, están entregando la patria y encima escena de cipallaje explícito que nosotros no veíamos ni siquiera desde la época de la dictadura. Entonces, recordar a Hugo diciendo estas cosas me parece que es hacerlo como a él le gustaría. Recordando esto, recordándolo a él en este momento trágico que estamos viviendo y haciendo referencia a aquel viejo dicho, creo que es de Bertolt Brecht, no estoy seguro, pero aquello de que los que luchan toda la vida son imprescindibles. Bueno, Hugo era un imprescindible, Hugo luchó toda su vida y hoy estas ausencias en estas situaciones tremendas que estamos viviendo es cuando más se sienten. Entonces yo quiero recordarlo así, recordarlo como una obligación para nosotros, como alguien que nos obliga a redoblar el esfuerzo militante, a redoblar el compromiso para de una vez por todas terminar con estos tipos. Porque vienen por todo, muchachos. Porque alguien están dispuestos a llevar a cabo su plan a como dé lugar. No tienen miramientos con nada. Esto para los peronistas de alguna manera nos afecta que no hayan intervenido el partido, aunque nosotros militamos en el movimiento, no militamos en el partido. Pero yo quiero hacer referencia, y alguien dirá que estoy metiendo una cuestión partidaria en un acto como este, pero yo solamente como ejemplo para mostrarle que no tienen reparo, están dispuestos a llevar a cabo su plan y a recurrir a cualquier mecanismo para concretarlo. Y esto es una muestra más de eso. Entonces yo quiero terminar diciendo que en estas etapas tristes, negras que estamos viviendo, es cuando la gente como Hugo más falta hace. Pero repito esto de la palabra obligación, su ausencia, su falta no hace más que obligarnos a nosotros a redoblar el esfuerzo para suplirla dentro de nuestras capacidades, dentro de nuestra
modesta condición. El mundo está mal, el mundo está sufriendo, y nuestros compañeros, a los que también estamos recordando hoy, luchaban para cambiar el mundo. No luchaban para cambiar una vereda, como dijo alguno, ellos luchaban para cambiar el mundo. Y miren si tenían razón, que hoy, 40 años después, más que nunca, es más que obvio que el mundo necesita ser cambiado. Por lo tanto, compañeros, yo, para terminar, solo invitarlos a esto, a seguir el ejemplo de Hugo en la militancia, en la lucha constante, en el compromiso constante. Y voy a terminar con una frase de Atahualpa Yupanqui en una canción hermosa, ¿no? Digo, vamos con todo esto que tenemos y también con nuestros muertos para que nadie quede atrás. Muchas gracias, compañeros. Mariano nos quería decir una palabra. Con lo que dijo Gerardo, nosotros lo tenemos presente en la mutual, con la que pensamos junto a la UFO y al fines de la UFO, la feria que anda por ahí. Con Hugo pensamos la agrupación, la CUP, que también están los compañeros. Con Hugo laburamos junto con los compañeros de la UNS para que haya un consejo social. Con Pancho y Hugo trabajamos para eso cuando no existía el consejo social. Con Hugo trabajamos en el consejo de la radio de la Universidad de General Sarmiento. Por eso está presente, como decía Gerardo, en este lugar, desde el cual era maestro de ceremonia. Está más que presente. Está presente con la familia que está acá también, ¿sí? Con todos los compañeros y amigos que hoy lo hacen presente. Así que de mi parte es eso. Pero lo tengo que invitar a Jorge, porque fue por Jorge que conocimos a Hugo. Así que gracias a algún fallido de Jorge es que pudimos empezar a trabajar con Hugo. Así que Hugo, Jorge, mirá, qué fallido. No voy a pedir, hay que pedir disculpas, por eso no puedo hablar mucho de Hugo, pero no, fue de lo mejor que hubo en el peronismo de San Miguel. Y me parece que hay que seguir su ejemplo, nada más que eso. Muchas gracias. Bueno, le queremos recordar que por los años 70 empezó a militar responsable de la Juventud Peronista acá del barrio Manuelita, junto a su esposa, Hugo Gaitán. Así que lo tenemos buena memoria de él y su trabajo militante que hacía en ese momento. Y siempre está presente en nosotros y se acercó, y siempre con la cuestión de la unidad de la clase trabajadora, ¿no? Porque eso es lo principal que tenía él, de la cuestión de la unidad de todos los que luchamos, ¿no? Y es el espacio que le damos y que está en la memoria permanente de nosotros. Así que gracias a Hugo, a su familia que hoy está presente, también en este acto de recordación, a Di Pietro, a Elena Vacas, a Jorge Adur, a Eduardo Bassetti. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presente. Ahora y siempre. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Centro del Jubilado 8 de abril, Serpac Zona Norte, la Asociación Industrial 6 de diciembre. Comisión por la recuperación de la que organizaron a nivel nacional y que estamos replicando hoy acá en nuestra plaza.